Ahora, en primer lugar, vamos a tener una mesa redonda de experiencias prácticas en la que, si antes hemos hecho esa perspectiva global, un poco de dónde estamos en la aplicación de inteligencia artificial desde un punto de vista administrativo y desde un punto de vista jurídico, que hemos visto que realmente el desarrollo legal sigue siendo en muchos casos pues bueno, escaso, al menos a nivel estatal y en particular en contratación pública. Lo cierto es que también hemos visto que la inteligencia artificial se está usando en diferentes ámbitos. Hemos hablado mucho también de los sistemas generativos para hacer pliegos, ofertas y diferentes cuestiones más bien desreguladas y, en cierto modo, con una opacidad, en el sentido de que muchas veces no se declaran, que estamos usando ya en la contratación pública. Pero es cierto que existen también proyectos que, con las garantías debidas y de una manera formal, transparente y con los mecanismos de integración y de aplicación que deben darse, se están llevando a cabo ya en la administración pública y se están llevando a cabo ya en procesos de contratación. Para eso, pues tenemos un panel con tres ponentes que me acompañan hoy aquí, que intervendrán pues en el orden que ven también en el programa. En primer lugar, tendremos una perspectiva desde la administración pública y, en concreto, desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la mano de Jesús Serrano Chacón, que ven en el centro de la pantalla los que nos siguen desde la plataforma Teams de forma online. Él es jefe del Servicio de Contratación Electrónica de la Junta de Castilla-La Mancha. Además, es ingeniero informático de formación, pero tiene diferentes másters en múltiples áreas de gestión administrativa, entre otros máster en contratación pública. Por tanto, tiene también, desde luego, además de con todos los años de experiencia que lleva en la Junta y en los puestos de máxima dirección, pues esa perspectiva de la administración desde dentro y desde el punto de vista también jurídico para la aplicación de estos sistemas de inteligencia artificial. Y después tendremos una perspectiva también de lo que se está haciendo desde el mundo privado. Tenemos a María López Villarreal, que está aquí a mi izquierda, que es funcionaria de administración local con habilitación de carácter nacional, pero también es cofundadora y CEO de Yo Te Licito. Es una empresa que surgió también con financiación europea a través de una convocatoria de proyectos hace unos años y que, pues, plantea la aplicación de inteligencia artificial en contratación pública para licitadores y también para ayudar a la gestión en la administración pública de diferentes formas. Y tenemos también al otro lado de la mesa a Nuria Sánchez Almodóvar, que es directora de inteligencia artificial en Inentum para Iberia y Latinoamérica. Es además doctora en telecomunicaciones y desde su empresa pues también desarrollan diferentes aplicaciones, en particular para contratación pública, que desde luego son de gran utilidad. Algunas de ellas están siendo utilizadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con esta perspectiva de experiencias yo creo que podemos tener posteriormente un debate muy interesante sobre cómo o qué es lo que puede estar cambiando con estas nuevas experiencias. Muchas gracias a los tres por haber aceptado la invitación de estar en estas jornadas hoy en Toledo con nosotros. Es un placer para nosotros contar con vosotros como siempre. Y pues nada, sin más, doy la palabra, en este caso a Jesús, para que empiece. Podéis contar algunos 15, 20 minutos si os parece, para luego poder tener un turno de debate. Muy bien, cuando quieras, Jesús. Muy bien, muchas gracias, Javier. Gracias también a Isaac por organizar, junto con el Centro de Estudios de Luis Ortega y la Agencia de Transformación Digital, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por organizar una nueva edición del curso de especialización de Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial, que yo creo que va, bueno, pues sumando capas para ir ir propiciando ese cambio de cultura que nos haga ir integrando este tipo de herramientas en los procesos de la administración. Y bueno, y lo que venía a contar es
cuál ha sido el proceso que estamos haciendo, en concreto en la Consejería de Hacienda, de Administración Pública y Transformación Digital. Y es que hace 3 años, desde la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, concretamente desde la Oficina Central de Contratación, bueno, pues nos pusimos a iniciar un proceso para analizar nuestros procesos de compra y ver qué posibles medidas de mejora se podían implementar. Y entonces aquí, a la hora de analizar nuestro proceso, nos fuimos a donde teníamos nuestros datos de cómo se realizaba el proceso, que era en nuestra aplicación de gestión de expedientes de contratación. Cuando llegamos a analizar los datos o a ver los datos que teníamos, bueno, pues nos dimos cuenta que eran unos datos de baja calidad. ¿A qué me refiero con baja calidad? Pues que eran datos que en muchas situaciones estaban incompletos o en otras estaban incorrectos. ¿Por qué? Porque la principal función que tenía esa aplicación era la publicación de los anuncios en el perfil del contratante. Entonces, esos datos estaban bien, pero el resto de datos tenían carencias. Así te podías encontrar que un expediente tenía la fecha de resolución de inicio del expediente, pues coincidía con la fecha de aprobación, incluso con la fecha de fiscalización. Eso, siendo posible, es poco probable. Y esto era así, es mucho más probable que el funcionario de turno, bueno, pues subiese sus documentos, que en los documentos estaba todo correcto, y en la aplicación, pues pusiera a todos la fecha donde lo subía. Bueno, nos dimos cuenta que con esos datos a pocos sitios íbamos a ir, ¿no? No se puede hacer un análisis del dato con datos de baja calidad, un análisis del proceso, ni mucho menos se puede montar un proceso, un algoritmo de inteligencia artificial sobre esos datos. La inteligencia artificial depende directamente de la calidad de los datos con los que se trabaja. También he dicho otra frase que me ha gustado el director gerente, y es que nuestros procedimientos de inteligencia artificial no van a ser mejor que nuestros datos o nuestros procesos. Si lo ponemos al revés, tenemos que iniciar mejorando datos y procesos y luego aplicar inteligencia artificial. Y ese es el camino en el que estamos. Entonces se iniciaron 3 líneas de trabajo. 3 líneas de trabajo que además se retroalimentan unas a otras, como veremos, y que nos han dado otra serie de beneficios que no esperábamos y que también han sido muy interesantes. La primera línea fue mejorar la aplicación del dato. Vimos que con la aplicación, la tecnología que tenía nuestra aplicación, pues era ineficiente para conseguir una calidad del dato por diseño. Con lo cual, iniciamos una licitación y puesta en marcha de un nuevo gestor de una nueva aplicación de gestión de expedientes de contratación, que es lo que conocemos como Gala, porque alguna vez me saldrá el nombre. Y aquí tú defines tus datos. Hemos hecho primero un análisis concienzudo de todos los datos que se manejan en la contratación, de en qué procedimientos de adjudicación son obligatorios unos u otros datos, de qué trámites son obligatorios en una u otra situación. Y después de todo ese análisis, hemos definido unas reglas de validación. Es decir, yo a mi sistema le digo, el importe de adjudicación en ningún caso puede ser mayor que el de licitación. Defino una vez esa regla y el sistema me garantiza por diseño que pase lo que pase, nunca se va a incumplir. Bueno, pues eso nos da una calidad del dato. La segunda parte es la integración. Vimos que partíamos de una situación donde para un expediente electrónico, para tramitar un expediente de contratación, yo necesitaba actuar en varias aplicaciones en las cuales ponía el mismo dato. Entonces ponía el mismo dato en mi gestor de expedientes, el mismo dato en el económico financiero, el mismo dato se lo remitía en la aplicación de la intervención. Si pongo 3 veces el mismo dato, las probabilidades de que me equivoque y faltara la integridad del dato son más altas. Entonces vimos que teníamos que cambiar el paradigma de utilizar una única aplicación de tramitación y que fuera ella la que se fuera comunicando con el resto de aplicaciones. Fuera el dato el que viaje entre las aplicaciones. El dato se mete una sola vez. Es otro principio que nos garantiza esa integridad. Y por último, teníamos la automatización. Una vez que hayamos desgranado todo nuestro procedimiento, nuestros trámites, identificamos aquellas tareas, aquellos trámites donde realmente el funcionario aportaba poco valor. Es decir, si yo tengo una resolución de adjudicación firmada, bueno, pues tengo que hacer el apunte contable de la disposición del gasto, ¿vale? No puedo elegir no hacerlo. O si tengo un contrato adjudicado, tengo que publicarlo en el perfil del contratante. No puedo decidir no hacerlo. Bueno, como ya estaban comunicadas las aplicaciones entre sí, directamente Gala lo podía hacer. Y esto lo probamos con la tramitación de contratos menores, con la intención de aprender para subir a los contratos no menores. Bueno, como vemos aquí, estos son los 9 pasos básicos de la tramitación de un contrato menor.
Se introducen unos datos básicos, como puede ser el objeto del contrato, los importes, etcétera. A continuación subimos las ofertas que hemos solicitado. Posteriormente ponemos las partidas que van a financiar ese contrato y realmente nos dimos cuenta que poco más teníamos que aportar de valor, ¿no? Porque con todos esos datos yo puedo hacer una resolución de adjudicación. No una plantilla donde el funcionario luego entre y cambie los datos y me deje mis datos de aplicación inconsistente, sino un documento PDF. El documento pasa a ser un producto, no el inicio del proceso. ¿Vale? Una vez que yo tenía la resolución, se la mostraba al usuario que podía identificar cualquier error y volver a los pasos 1, 2 y 3 a corregirlo, pero una vez que ya lo tenía, el sistema automáticamente lo mandaba a la firma al titular del órgano de contratación, que el sistema conoce quién es. Además, se quedaba atento a que se produjese esa firma, en ese momento lo recuperaba y en ese momento, si ya tengo una resolución de adjudicación firmada, no me queda otra que registrar el contrato. Bueno, ¿por qué tiene que hacerlo el funcionario? Directamente lo hago yo. La aplicación, como veis, estos trámites que tienen la ruedecita, es porque la aplicación automáticamente lo hace. Entonces, la aplicación automáticamente registra el contrato. Si ya lo tengo registrado, tengo que hacer un apunte contable de disposición del gasto, tengo que hacer un documento AD en el económico financiero. El sistema tiene todos los datos, pues directamente lo hace él el apunte contable. Y cuando ya tengo eso, lo tengo que remitir a la intervención. Bueno, pues también el sistema es capaz de enviar toda la documentación del expediente a la intervención. Y se queda a la escucha, y una vez que el interventor o la interventora ha contabilizado mi expediente, pues el sistema lo recupera, lo publica en el perfil del contratante y lo notifica tanto al adjudicatario como a aquellos que presentaron oferta y finalmente no han sido seleccionados. Bueno, pues si vemos este gráfico, de las 9 tareas, hay 6 que son automáticas, ¿vale? Hay 6 que no aporta valor el funcionario, con lo cual hay 6 que podemos hacer nosotros autónomamente. Lo decía el profesor, la automatización es el paso previo a la aplicación de inteligencia artificial. Esto además nos ha dado una mayor calidad del dato. ¿Por qué? Porque el usuario sabe que el dato que ponga en esos 3 primeros pasos es el que va a viajar al tarea. Inicialmente, el funcionario no ponía el mismo interés cuando sabes que tu dato va a tener un efecto económico que cuando no lo va a tener. Es decir, pone más interés cuando está escribiendo en el tarea que cuando está escribiendo en otro tipo de aplicación. Bueno, pues aquí el interés se obtiene desde el inicio. También esto nos ha ayudado, nos ha traído otro beneficio que tampoco, o al menos yo, no esperaba a priori, que ha sido mejorar el propio proceso de la contratación. Es decir, hemos identificado que había tareas que no se hacían conforme a las buenas prácticas. Por ejemplo, tú cuando adjudicas un contrato, pues al mes tienes que tenerlo publicado. Bueno, pues la gente lo dejaba sin publicar y lo publicaba luego más adelante cuando tenía que entrar a la aplicación para hacer otra tarea. ¿Vale? Cuando tú adjudicas el contrato, en ese momento deberías de hacer el apunte contable. Bueno, pues si por cualquier cuestión no tenías esa disposición, pues a lo mejor apuraban y hacían el apunte contable más cerca de cuando venía la factura, ¿vale? Entonces, con todo esto, nos hemos ido dando cuenta que se va mejorando también el propio proceso de contratación. Además, esto genera un proceso conocido por todo el mundo sabe, tanto el gestor como el interventor, qué modelo de resolución de firma. El modelo de resolución de firma es único para toda la organización. Cualquier modificación que se haga al modelo de resolución porque se identifique que necesita una mejora va a ser beneficiada para toda la organización. Entonces, bueno, es una manera de ir transformando la forma de contratar a mejor. Bueno, pues esas son las 3 primeras líneas, pero hay otra cuarta capa que es quizás lo que cubre todo, que es el cambio cultural en la organización. Hay que tener una cultura del dato. Actualmente o inicialmente el usuario lo que quiere es que sus papeles estén bien, sus PDFs de resolución estén bien, pero tiene menos interés o pone menos atención en que los datos sean correctos. Así nos encontramos que cuando vamos a aplicar la IA sobre datos que no son completos o no son correctos, pues obtenemos menor beneficio o directamente no tenemos beneficio. Por ejemplo, tenemos un proyecto de inteligencia artificial en el propio proyecto, que es que a partir del objeto del contrato nos sugiere un CPV.
no sé si estáis relacionados con la contratación, pero hay un catálogo de CPV, que son como 10.000 códigos CPV, están jerarquizados, y el usuario, bueno, pues es un tema que él le ve poco valor. Sin embargo, para las máquinas tiene mucho valor porque es lo que le da el conocimiento de qué tipo de contrato estoy haciendo. Claro, si nosotros pasamos el objeto del contrato y él nos devuelve el CPV, tenemos que pasarle un objeto del contrato descriptivo. Si nos encontramos objetos de contrato como estos, que son casos reales, pues la IA poco nos puede ayudar. Eliminación y orilla río Buyaque. Pues claro, la IA aquí te dice, pues no sé qué CPV, es que no sé ni lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, quiere decir con esto que tenemos que concienciarnos de que nuestros datos ya sirven para más usos, entre ellos el posible uso de la automatización o de la IA. Entonces, tenemos que ser descriptivos cuando se nos pide el objeto de contrato. Luego, si nos piden una descripción detallada, pues tenemos que ser generosos en poner el detalle del contrato. Si nos piden un valor de un campo que no conocemos, pues tenemos que ser rigurosos y preguntar, oye, este campo no sé interpretarlo, porque a lo mejor no está definido con precisión. No poner cualquier valor para que me deje continuar de pantalla, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos que ir cambiando un poco en la organización. Este curso es uno de los cursos que vale para ello, porque aunque parezca sencillo, el conseguir datos de calidad no lo es. Tal es así que la propia Eurescom, cuando hace sus informes de análisis de la contratación a nivel estatal, bueno, pues se queja y de hecho lo deja en sus informes, que tiene una dificultad en obtener esos datos de la contratación pública. Entonces, lo decíamos en las presentaciones anteriores, en la contratación pública hay mucho dato, uno cuando ve por volumen ve que hay mucho dato, cuando empieza a ver por calidad, pues ya se encuentra otra realidad. Y sin un dato de calidad, pues poco podemos hacer. Luego de todo este proceso, hay una cuestión muy interesante, que es que nos ha ayudado a conocer mejor el procedimiento de la contratación. Al haber analizado todos nuestro modelo de datos, nuestro modelo de tramitación, al requerir de mucha interlocución con las unidades de contratación, al conocer este factor humano, pues nos ayuda a conocer cómo se realiza en realidad nuestro proceso de contratación. Y esto va a ser fundamental a la hora de en el futuro, bueno, pues aplicar la inteligencia artificial. Porque a la inteligencia artificial, una de las formas de explotarla es realizándole preguntas, pero tenemos que saber qué preguntarle. Me comentaba un ingeniero científico de datos en su momento que a su empresa le contrataron de una organización y le dijeron, bueno, pon la IA y descúbreme algo, ¿no? La IA no funciona así. No, yo he conseguido un contrato, tú la pones y a ver qué descubre. No, a la IA hay que orientarla. Tenemos que tener nuestras teorías y luego tenemos que contrastarlas, que nos las confirme o nos las refute, pero tienes que ir sabiendo qué le vas a preguntar. Tienes que conocer tu negocio. Si tú crees que hay una actuación poco competitiva en el sector de uso de mano de obra intensiva, pues oye, voy a analizar el sector de la limpieza, de los contratos de limpieza, porque tengo ahí mis sospechas, ¿no? Le tenemos que dar nuestra teoría para que nos la confirme o para que nos la desmiente. Bueno, pues este es el camino por el que estamos yendo en la Secretaría General. Es un camino en el que queremos orientarnos a la inteligencia artificial de proyectos específicos. Una vez que tengamos todo esto en marcha en los contratos no menores, empezaremos a hacer también nuestros proyectos junto con la Agencia de Transformación Digital para obtener funcionalidades específicas de la IA, pero mientras tanto nos ha entrado así como por un lateral, ¿no? La IA generativa o la IA de carácter general, ¿no? En la Junta, como sabéis, al tener las licencias de Microsoft, las licencias de Microsoft 365, pues Microsoft, bueno, en la Junta y en todas las organizaciones de Administración Regional de España, que todos funcionamos con Microsoft, bueno, pues Microsoft hábilmente ha colocado el enlace de Copilot, ¿no? Una vez que está ahí y lo tenemos accesible, pues la gente lo usa. ¿Cómo lo usa? Bueno, pues todavía no lo usa de una manera muy organizada, ¿no? Hemos tenido estas dos presentaciones anteriores donde nos trasladaban esa necesidad de ir introduciendo una gobernanza en las organizaciones públicas. Veíamos cómo distintas comunidades autónomas también tenían distintas orientaciones de cómo abordar este tema de la IA generativa. Pero bueno, la IA está ahí y la gente la utiliza.
¿Para qué la podemos utilizar? Bueno, pues Copilot, en nuestro caso, es una herramienta que mejora nuestra creatividad y puede mejorar nuestra productividad. Es decir, nos puede hacer trabajar de mejor manera y trabajar de manera más productiva. Más productiva encargándole, como decíamos en las presentaciones anteriores, tareas de menor valor y más creativa porque nos puede abrir los horizontes. Por ejemplo, si yo estoy preparando unos pliegos de licitación, pues le puedo preguntar que me diga las ideas principales, ¿no?, a tener en cuenta a la hora de organizar ese tipo de pliegos. Entonces, bueno, de las ideas que me lance, habrá 4 o 5 que yo tenía previstas y habrá alguna que no haya previsto inicialmente, que la reconozca y que la haga propia. Y diga, pues mira, tiene todo el sentido. Lo que no nos podemos es aproximar a la IA sin conocer la materia y abandonarnos a su criterio. Eso sí que es un gran error que nos va a llevar sin duda a cometer errores de bulto. Es decir, el Copilot en nuestro caso debe ser un complemento a nuestro conocimiento. Lo que no puede ser es nuestra única forma de conocimiento en la materia de la que estemos tratando. Como decíamos anteriormente, hay que tener una visión crítica a las respuestas, porque Copilot lo que no sabe se lo inventa y además argumenta de forma convincente aunque esté en un error, ¿vale? Toda esta serie de cuestiones, cuanto antes vayamos generando esta cultura en la gente, bueno, pues mejor podemos ir aprovechándonos de la IA y podemos ir evitando sus riesgos. ¿Qué le podemos pedir también a la IA? Bueno, pues la IA es muy buena la IA generativa, la IA de Copilot, que es la que tenemos aquí disponible, es muy buena en el tratamiento del lenguaje natural, ¿vale? Es muy útil a la hora de redactar documentos, a la hora... Yo tengo unos pliegos de otra administración pública sobre un pliego similar, bueno, pues se lo paso y digo, oye, resúmemelo, no me voy a leer 45 páginas. O dime cómo trata este expediente la garantía, o dime este expediente cómo trata el servicio postventa, ¿no? Nos evita tener que leernos todo un expediente y nos ahorra pues mucho trabajo. También si estamos redactando una cláusula y no nos queda fina en la redacción, la vemos imprecisa, le decimos, oye, dale una vuelta en este sentido, ¿vale? Siempre tiene que ser alguien supeditado a nuestro conocimiento y nuestra decisión. Porque, como decía también Macarena, si nos abandonamos al criterio de la IA, pues eso nos empobrecerá intelectualmente, ¿vale? Y en vez de venir a ayudarnos, nos vendrá a desmejorar, ¿vale? Bueno, aquí hay otro ejemplo también que es bastante útil de una IA, de una vez que tenemos nuestros pliegos, bueno, pues preguntarle que nos identifique, pedirle que nos identifique qué tipo de cláusulas o requisitos pueden estar poco claros, de tal manera que nos podamos adelantar a las preguntas que puedan surgir y, bueno, pues si coincidimos con su criterio que ese párrafo es poco claro o que hay una contradicción, porque sí que es cierto que cuando escriben los pliegos tardas durante un tiempo y hay veces que cosas que pusiste en la página 3 las contradices en la página 27, ¿no? Pues es capaz de darle esa visión, esa relectura. No le estamos pidiendo que nos haga ningún juicio crítico ni de legalidad del pliego, solamente a nivel sintáctico o semántico, ¿no? Y bueno, pues ya de cara a futuro, en el minuto que me queda, ¿hacia dónde podemos ir? Bueno, pues de cara a futuro queremos ir hacia ganar. Bueno, no lo he dicho también antes, estamos hablando del Copilot, que es la aplicación que ha puesto la Junta, que es un producto empresarial. No estamos hablando de la IA que podemos tener gratuita en ChatGPT o incluso a baja licencia, donde normalmente si no pagamos es a cambio de nuestros datos. Estamos hablando de esta aplicación de Copilot que tenemos en la Junta, que arriba podéis ver el escudito verde, donde dice que nos asegura que nuestros datos no salen ni sirven para entrenar en el exterior, ¿vale? Esa apreciación se la quiero hacer. No es una IA en la sombra, como decíamos antes, de que yo cojo una aplicación de IA externa a la Junta. Son productos pensados de manera empresarial. Y con la apreciación casi me he comido este minuto, pero bueno, sí que queremos ir a ganar en proactividad y ganar en automatización. Por ejemplo, si Amazon, con mis últimas compras, es capaz de predecir qué voy a necesitar, ¿cómo la organización no va a ser, con todo el histórico de compras que tiene, capaz de prever qué es lo que va a necesitar comprar? ¿Vale? Si yo tengo, por ejemplo, una residencia de mayores donde tienen calefacción por gasóleo, bueno, pues tengo todo el histórico de los contratos que ya tengo históricamente, tengo los sensores en el depósito de la gasolina, del gasoil que consumen y el gasoil que queda,
Pues hombre, yo creo que el informe de necesidad lo tengo básicamente hecho. Es más, podemos utilizar a la IA para que nos permita planificar no cuando la unidad de contratación tiene tiempo para meter ese expediente, sino cuando el precio en el mercado es más aconsejable acometer ese expediente. Si a esto, un expediente de este tipo, donde creo que hay alguien va a poner poco impedimento a que se tramite una compra de este tipo porque la necesidad es clara, bueno, pues sí que podemos también entrar en la automatización. Habrá algunos pasos, algunos documentos que se aporte poco juicio de valor, ¿no? A la compra de un suministro de gasoil para una residencia de mayores que pase el invierno, pues hay poca apreciación que realizar, ¿no? Bueno, pues ese es el futuro en el que queremos, en el de ir introduciendo, ir conociendo nuestros datos, nuestros procesos y en base a eso ir siendo más proactivos y utilizar la IA en aquellas situaciones, bueno, que nos aporten realmente valor. Y hasta ahí tenía Javier preparado. Bien, pues muchísimas gracias, Jesús, por esta primera aproximación. Como veis, desde la Junta se están lanzando muchos proyectos que la aplicación de inteligencia artificial requiere de mucho trabajo previo, de procesos, de análisis, de datos que se han puesto muy bien de manifiesto. Y con esto pasamos a la vertiente más del sector privado, aunque María López Villarreal, que es la siguiente interviniente, también es funcionaria de administración local. Pero ahora nos viene a hablar sobre todo de esa solución que han planteado, que han desarrollado desde Yo Te Licito. Así que, María, pues cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Javier, y sobre todo también al Centro de Estudios Europeos por la invitación y bueno, por estar compartiendo aquí con Nuria y con Jesús. Y bueno, en la universidad donde también yo cursé mis estudios, pero en el campus de Cuenca. Yo soy abogada, también soy, como ha dicho Javier, funcionaria de la Administración local con habilitación nacional. Y bueno, pues alguien que por distintas experiencias laborales he estado en las dos mesas de contratación. Desde cada uno de ellos he visto cuál es la problemática que la contratación pública y quizás esta doble visión es lo que nos ha llevado a crear nuestro proyecto. También pues la obligación de la digitalización de las personas jurídicas, la aceleración de toda la tecnología, en concreto lo que es la inteligencia artificial y la automatización de tareas. Y de ahí es donde nació nuestro proyecto Yo Te Licito, pues para simplificar todo lo que es el proceso de licitación, aplicando la IA y también la automatización de tareas. Al final, para mí toda esta intervención se va a basar en una pregunta que considero que es bastante importante, como que es que por qué un mercado de 113.000 millones de euros tiene solamente el 45% de sus contratos con un único licitador. Y es que mi primer contacto con la administración y con la contratación pública comenzó pues, en el ejercicio de la abogacía y nosotros ahí, bueno, pues una parte de nuestras tareas a veces era presentar licitaciones a empresas que, bueno, no sabían por dónde empezar. La verdad que cuando empecé con el tema de las licitaciones, pues para mí fue un trabajo que a pesar de haber estudiado Derecho, pues recuerdo dedicar muchas horas, arduo y además con muchos errores. Porque el sistema final de contratación, puedes saber la teoría, pero lo que viene siendo la práctica tiene una curva de aprendizaje muy pronunciada que además nadie te explica de una manera sistemática. Se aprende, en mi caso fue mucho a golpe de error, de exclusión y de trabajo. Yo las primeras licitaciones, o sea, recuerdo que aunque tenías los conocimientos y sabías perfectamente, conocías la jerga, a veces ponerte a estudiar unos pliegos suponían horas de trabajo. Y luego siempre pues el problema de no poder, que algún error formal pues te dejaba fuera. Luego aparte de que ya cuando ya estudias los pliegos, llevas 2 horas o 2 días preparando la oferta, pues te empiezas a pelear con la plataforma de contratación, con tener tu Java actualizado, en los exploradores y luego el propio funcionamiento de la misma. Y luego ya cuando tú presentas tu licitación, bueno, pues a veces te ocurre que no has tenido en cuenta que la memoria tenía que tener 25 hojas y has hecho 26 o que a lo mejor había una divergencia entre los plazos entre una y
y otra entre unos pliegos y otros, y al final esto te suponía pues, que te quedaras fuera de la licitación. A partir de ahí, bueno, pues empecé en el otro lado de la mesa, probé las oposiciones y encima comencé en pequeños ayuntamientos de menos de 500 habitantes, donde al final también el tema de que haya empresas que no saben cómo presentar una licitación, como persona que las convocaba era un problema, porque hacer una licitación y que después del trabajo que llevas, cuando encima son pequeños ayuntamientos donde no hay personal, se queda la licitación desierta, bueno, pues no es muy recomendable ni muy agradable. Entonces, lo que es verdad es que también en estos ayuntamientos lo que aprendí es que al final la digitalización formal del sistema, que es necesario y además es un avance real, pero ha resultado que esta brecha la ha hecho todavía más prominente en este tipo de entornos. Todo esto que os acabo de contar también es verdad que no es una cosa que simplemente sea una percepción mía, sino que también muchos organismos de supervisión llevan años documentándolo y os voy a compartir algunos de los que considero que son más relevantes. Según el informe anual de la supervisión del 2025 de la Euriescon, la contratación pública en España mueve más de 113.000 millones de euros al año a través de 206.000 contratos. Representa el 10,92% del PIB y casi una cuarta parte del gasto público total. Es el mayor mercado de compras del país. La media de licitaciones, por el contrario, en España es de 2,64 ofertas por expediente y entre el 40 y el 45% de los contratos reciben una única oferta. La CMNC, en su análisis del 2026, ya identifica cuáles son estas barreras concretas. Complejidad normativa, pliegos con requisitos que son desproporcionados, plazos ajustados, exigencias de garantías que tampoco tienen mucho sentido para contratos pequeños y, sobre todo, una carga burocrática que incluso la presidenta Cani Fernández ha descrito públicamente como un exceso brutal. También el módulo 9 del IAS del 2025 analiza lo que son los 5.000 recursos especiales en materia de contratación. Y al final la conclusión también es clara. La mayoría de los recursos que se interponen son directamente contra los pliegos por motivos que se repiten. Los criterios que hemos dicho de solvencia desproporcionados, requisitos técnicos que favorecen a un único proveedor o criterios de adjudicación que están desconectados con el objeto del contrato. Aquí, al haber estado en los dos lados del proceso, pues esto también nos ha permitido ver un poquito con claridad dónde puede actuar la tecnología. Y yo creo que principalmente es en lo que es la fricción. Es el tiempo en el que al final las personas o las pymes dedican a tareas que al final el sistema exige, pero que realmente no aportan nada para la decisión final. Yo siempre os voy a hablar ahora mismo sobre todo de 4 soluciones que pienso que la IA puede favorecer mucho en el proceso de preparación de las ofertas, aunque también son muchas las soluciones que pueden ayudar tanto en la adjudicación como en el seguimiento posterior de cada uno de los contratos. Yo, por ejemplo, para mí, en primer punto de dolor que yo creo que es para una barrera principal para las pymes es pues la lectura de los pliegos. Como estaban comentando también antes aquí Jesús, es mucha información relevante que a veces aparece dispersa, con referencias cruzadas. Las empresas saben de su actividad, pero no saben de lo que es el lenguaje jurídico de un lenguaje de una licitación. Entonces, este tipo de información, bueno, pues la IA permite que, pues, entrenada correctamente, se puede procesar estos pliegos en segundos. Te puede extraer los requisitos que son mínimos de solvencia, puede identificar criterios de adjudicación, detecta posibles incoherencias internas que comentábamos antes y señala también plazos críticos y te puede generar un resumen estructurado. Lo que a lo mejor antes te podía llevar pues, varios días, ahora ya sabemos que en cuestión de minutos lo tenemos. Y es que esto es una diferencia que al final lo que decide es que una empresa se presente o no se presente, porque en minutos sabe si su empresa es viable y cumple los requisitos para esa licitación o la descarta, pero sin haber tenido que dedicar tiempo ni perderlo en decidir si quiere licitar. Esta reducción de los costes de transacción, pues al final lo que hace es que en términos de acceso al mercado equivale a eliminar una barrera más de entrada. También soluciona lo que consideramos pues, como son las pequeñas trampas o las incoherencias, ya que puede solventar rápidamente pues, gracias al uso de la IA o, por ejemplo, lo que hablábamos antes, si una memoria tiene un límite de extensión de 26 páginas, pues te puede indicar si lo estás haciendo correctamente o si, por ejemplo, hay divergencias en los plazos y en un sitio habla de plazos de días hábiles y en otro, por ejemplo, habla pues, de días naturales. Detectar estas incongruencias, pues antes de presentar una oferta, yo creo que ahorra bastante tiempo tanto a la parte del órgano contratante como también a la empresa. En un segundo problema, yo creo que es muy importante, es el descubrimiento de oportunidades. La plataforma de contratación del sector público publica miles de licitaciones y, bueno, pues los filtros de búsqueda o los códigos CPV, la verdad que no siempre reflejan lo que es la precisión de la naturaleza real de un contrato.
Teóricamente, este sistema de vocabulario común de contratación, lo que conocemos vulgarmente como los CPVs, pues nació para estandarizar y para facilitar esas búsquedas. Pero es que, sin embargo, para una pyme a veces esto se ha convertido en un embudo. Porque, por ejemplo, para poner un ejemplo real, si nos vamos a un ejemplo de una empresa que se dedica a la verificación de identidad y biometría, pues su nicho es muy técnico y muy específico, pero a la hora de configurar sus alertas o sus CPVs, hay una gran diversidad de CPVs que podría encontrarse la actividad a la que ellos se dedican. ¿Qué ocurre en este escenario? Pues la empresa puede hacer dos opciones. Por un lado, puede hacer una hiperespecialización, es decir, limitar mucho el acceso de su búsqueda con todos sus CPVs a los que posiblemente pudiera tener encaje su actividad. O para evitar lo anterior, lo que puede hacer es optar por el camino opuesto, que es poner alertas muy genéricas, pero si, por ejemplo, esta empresa que es tecnológica pone como familia de CPVs un servicio de tecnología, le pueden llegar a entrar licitaciones que sean desde un suministro de licencias de Office, como también impresoras. Entonces, el tiempo y el desgaste y la fatiga administrativa que te lleva a recibir todas esas alertas, analizarlas y ver realmente la que te interesa o no, también es un coste y un gasto de tiempo muy importante para las empresas. Aquí, por ejemplo, la IA sí que puede actuar como un sistema de vigilancia y como de alertas que te puede combinar, por una parte, el sistema semántico, la búsqueda con embeddings, con el perfil de la empresa y con el tipo de la actividad. Entonces, de esta manera, la IA te permite crear estos buscadores inteligentes que entienden el contexto del contrato, lo realizan con capacidades reales del licitador y que además te avisan en el momento en el que aparece una oportunidad. En nuestro caso, por ejemplo, si la IA en este caso lee el contrato del objeto, le da un contexto y aunque el CPV sea erróneo o sea genérico, entiende que encaja perfectamente con el perfil de la empresa y de esa manera el filtrado se reduce considerablemente. Para mí otro punto muy importante en el que se puede utilizar la IA es en la presentación y en la asistencia en la redacción de propuestas. Está claro que la empresa es quien decide el precio, la solución técnica, el equipo y la forma de ejecutar. Pero esto sí que son decisiones totalmente empresariales. Pero lo que la tecnología sí que puede hacer es revisar que la memoria técnica cubre todos los criterios que exige el pliego y que la extensión, por ejemplo, pues no supera el límite que ha fijado. O adecuar la memoria a esa licitación en concreto, porque está claro que al final cada licitación necesita una memoria. Entonces, si por ejemplo volvemos al ejemplo que teníamos puesto de una empresa que se dedica a la biometría y a la verificación de identidad y al final ha decidido que se presenta esa licitación. Los pliegos a lo mejor le exigen una memoria técnica que lleva pues, un plan de implementación, la metodología para la protección de los datos y tiene un límite de extensión de esa memoria de 25 páginas. Pues lo que está claro es que el técnico sabe de su solución, pero lo que no sabe es de ser un redactor de licitaciones ni de memorias técnicas, en concreto con las características que quiere, sobre todo el órgano de administración. A menudo, pues lo que suele hacer cualquiera, copias, pegas, coges de una memoria, coges otra o haces una memoria estándar para todas las licitaciones. Lo que al final es un error porque a lo mejor no priorizas algún tipo de criterio específico que para una licitación tiene una mayor valoración que para otros. También, por ejemplo, en esta pyme pensemos que si tú ya tienes redactadas muchas memorias, al final tú ya tienes una información y una documentación muy valiosa. Entonces, aquí la IA lo que te puede permitir es identificar y extraer de una manera automática aquellos bloques de documentación que son invariables para todos, pues, por ejemplo, si tienes certificaciones, descripción de los equipos estándar, y lo más disruptivo que aquí puede hacer la IA no se limita solamente a copiar el texto, sino que también te analiza cuáles son esos criterios de adjudicación y que están sometidos a juicios de valor y te sugiere cómo adaptar tus memorias a esa nueva licitación a la que te vas a presentar. Al final, reducir el tiempo en la elaboración de estos borradores permite que cada una de las pymes prepare una solución técnica mucho más adecuada con una oferta económica con una mayor valoración que si lo hiciera teniendo que empezar desde cero y desde ese papel en blanco. En un cuarto caso, que tampoco es menos visible, pero yo creo que también es muy importante, es que si antes los puntos se trataban más sobre el hacer, pues te ayuda a leer, te ayuda a encontrar y a redactar, ahora más es sobre el saber. Cuando una empresa lleva licitando muchos años, al final tiene un conocimiento técnico y sobre todo tiene una experiencia de cuáles son los competidores, cuáles son normalmente las empresas que se presentan a esas mismas licitaciones, cómo suelen operar, qué tipo de bajas suelen hacer. Entonces, cuando una empresa lleva años licitando, toda esa información ya la tiene, ya conoce esos patrones. Ahora la IA tiene la capacidad de procesar este histórico de contratos en segundos y ofrecer a las pymes cualquier radiografía del mercado y de sus competidores a tiempo real. Las grandes empresas, parte de su ventaja competitiva es ese conocimiento, pero ahora la IA
puede construir este mismo mapa de mercado, pero procesando los datos abiertos de la plataforma de contratación del sector público, que son públicos y accesibles para todos. Entonces, que la IA te facilite este conocimiento de mercado y competidores supone que cualquier pyme que está decidiendo o quiere entrar tenga la misma información que cualquier empresa que ya lleva muchos años licitando. Si también hemos visto que la IA te puede ayudar mucho, pero la IA también hemos comentado y se ha oído ya que tiene muchos riesgos. Uno de ellos para mí y de los más preocupantes es el tema de las alucinaciones de la IA. Son límites que al final, sobre todo estas alucinaciones puede ser más en la IA generativa por el simple hecho de que no están tan capados o tan limitados simplemente a lo que es contratación pública. Pero es que al final una alucinación, en términos técnicos, suele ser cuando generas un contenido incorrecto pero que tiene apariencia de fiabilidad, que el sistema no te advierte que se equivoca, te produce el texto, utiliza referencias que parecen coherentes pero que luego realmente no se corresponden con la realidad. Entonces, en una licitación pública esto puede ser un error que lleva muchas consecuencias económicas. Yo creo que el problema de la alucinación sobre todo surge por la confianza ciega. Si una pyme entrega una propuesta generada por IA sin una revisión humana exhaustiva, en el que al final, al final la oferta siempre tiene que ser una expresión de la voluntad veraz de las empresas y el contenido al final tiene que ser incondicionalmente exacto. Por ello, la doctrina y también la práctica profesional coinciden en el principio irrenunciable que debe ser la supervisión humana significativa. La IA te puede proponer un borrador, pero es que es el técnico de la empresa quien tiene al final que validar cada una de las cifras, las fechas y cada requisito del cumplimiento. La tecnología te puede eliminar lo que viene siendo pues, la fatiga de la redacción, el romper lo que es el folio en blanco, pero no te puede eliminar la responsabilidad del licitador. Al final, esta dualidad que acabamos de ver, por un lado, el potencial enorme que tiene la IA, pero también los riesgos que puede conllevar, pues es donde nos lleva ahora a ver cuál es ese marco jurídico y normativo que hay para el tipo de empresas que utilizan plataformas para presentar sus ofertas. En este caso, la ley de contratos del sector público no contiene ninguna previsión. No contiene ninguna previsión ni ninguna restricción expresa al uso de la IA para que cualquier licitador que quiera presentar su oferta con IA, las reglas son las mismas. ¿Cuál es el problema? Que con lo que estábamos hablando antes de la alucinación es que se presente una falsedad en las declaraciones responsables, por ejemplo, que eso puede generarte pues, desde una prohibición a contratar, pero es que también te puede llevar a tener que tener unas penalidades, a que al final te adjudiquen un contrato que luego no tengas los medios para poder cumplir y que tengas que pagar unas garantías definitivas y por tanto, pues también la resolución del contrato. En el marco también europeo, en este caso el reglamento de la Unión Europea, en principio para las empresas que utilizan estos medios para preparar sus ofertas, tanto el análisis, los pliegos, alertas o sistemas de redacción, pues la regla general es que no encajan en el anexo 3 y por tanto, bueno, pues la categoría es de riesgo limitado o mínimo, pero eso tampoco les exime de obligaciones como es el tema de la alfabetización de la IA, del personal que lo utiliza y también, bueno, pues el tema de la protección de datos y el sistema de cómo interactúan con la IA. Desde el punto de vista de la doctrina, pues ya se ha comentado antes, en que en cualquier caso se fijan cuáles son esos criterios que orienten el principio del uso de la IA. Y ya, bueno, pues para concluir un poco, empiezo también donde empecé, en que la contratación pública pues no debe ser burocracia. Al final debe ser un mecanismo por el que los recursos públicos llegan a todo tipo de empresas que quieran participar del sector. Y yo al final creo que estoy convencida de que lo que es la inteligencia artificial bien diseñada y bien regulada no es una amenaza para la contratación pública, sino todo lo contrario, que la hace mucho más accesible. Y este fue pues lo que es el argumento que nos ha traído aquí. Explicar un poco lo que creemos que cuando la tecnología se construye directamente con el conocimiento real del problema, pues puede ayudar a que un mercado de 113.000 millones de euros funcione mejor y mucho para más empresas que puedan acceder al mundo de la contratación y que lo dejen de ver como un mundo y como un laberinto burocrático y lo vean más como una oportunidad real y que les pueda permitir crecer. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias también, María. Desde luego, esta perspectiva sobre
este tipo de aplicaciones que, como decimos, abordan la contratación o la implantación en procedimientos y procesos de contratación, no solo desde el punto de vista de la administración, sino también de la empresa privada y en concreto de las pymes, ¿no? Que tantas veces hemos visto que tienen esa dificultad de acceso a los mercados de la contratación y en concreto a las entidades locales, que al final es también donde más quizá es el mercado principal que pueden tener en la administración pública. Muy bien, pues a continuación tenemos con nosotros en esta tercer turno de intervención a Nuria Sánchez Almodóvar, que como decía es directora de Inteligencia Artificial para Inetum. También un placer tenerte con nosotros, Nuria, y pues nada, cuando quieras puedes comenzar. Gracias, Javier. Dejo de compartir aquí. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos, Javier, Isaac, resto de ponentes en la mesa. Es para mí un placer compartir sesión con todos ustedes hoy. Simplemente por poner un poquito en contexto para los que no conozcan Inetum, es una consultora tecnológica con 28.000 empleados a nivel global. El área en el que yo tengo competencia es Iberia y Latinoamérica con un total de 14.000 empleados. Entonces, bueno, pueden imaginarse lo que supuso la irrupción de la IA generativa hace ya casi 3 años y desde entonces, bueno, pues hemos estado empeñados en transformar una compañía de estas dimensiones y ello lo que nos ha llevado es a acelerar la construcción de soluciones de IA generativa que acompañan a todos nuestros empleados para luego poderlo portar al exterior, con independencia de si trabajamos para sector público o sector privado. Dentro de ese proceso de transformación, pues ya estamos construyendo soluciones como las que compartía María, ¿no? De apoyo a la creación de ofertas para que bueno, pues poco a poco vayan teniendo más calidad y tener una mayor ventaja competitiva, pero como bien apuntaba Jesús, no hay que perder esa visión crítica. No se trata solo de usar la IA y fiarse de todos los resultados que te presenta, sino tiene que ser bueno, pues cada consultor de la compañía que trabaja en estas ofertas los que tengan, bueno, pues primero, son los que aunan el conocimiento y son los que tienen el mejor criterio para validar si el resultado es apto o no para presentar. Podemos abordar, bueno, yo voy a cerrar la participación en la mesa con algunos casos prácticos en los que estamos explotando la IA generativa en contratación pública. Me voy a centrar principalmente en bueno, pues distintas partes del proceso de contratación, donde hemos identificado que gracias a la IA bueno, pues podemos reducir tareas que son redundantes y que de escaso valor, si bien bueno, pues, estamos construyendo otro tipo de soluciones, también de apoyo no solo a pymes, empresas en general, a cualquier organización que quiera que esté interesada, ¿no? en participar en el proceso de contratación pública. Por ejemplo, en Comunidad de Madrid tenemos un asistente en concreto en el portal Licita que ayuda a resolver pues esas dudas que nos surgen cuando estamos interaccionando con las plataformas de contratación. Y estos asistentes, bueno, pues alimentados con los procedimientos y con todo el conocimiento de las organizaciones, pues ayuda también un poco a aumentar la capacidad que tiene
ese usuario final que se enfrenta a un proceso administrativo. Poniendo foco en lo que es la parte de, no más en interno, más ese apoyo a empleado público, aquí bueno, pues tenemos distintas etapas, por ejemplo, o distintos casos, mejor dicho, donde la IA ya está aportando muchísimo valor. Por ejemplo, comentaba Jesús, ¿no? En la parte de elaboración de pliegos. Aquí bueno, haremos zoom en concreto y veremos un caso que hemos implementado, no solo para la generación de contratos menores, sino también en esas renovaciones de pliegos de servicios, de pliegos de licencias de producto, que muchas veces se quedan, los contratos de mantenimiento se quedan obsoletos y nos toca correr para generar los pliegos de esas renovaciones y que el servicio esté garantizado. Al mismo tiempo, bueno, pues podemos incluir la IA generativa en todo lo que es el proceso de valoración de las distintas ofertas que recibimos. Veremos también con un caso concreto cómo a partir de la documentación aportada por el licitante podemos apoyarnos en la IA generativa para tener una primera valoración, no para tomar la decisión de si adjudicamos o no en base a esa valoración que ha hecho la IA, pero sí que de alguna manera orientarnos o indicarnos un poco razonar cómo hemos llegado a esos criterios. Por supuesto, bueno, pues antes el compañero de la UOC también presentó, ¿no?, otras etapas donde la IA puede aportar valor durante, ¿no?, la ejecución del contrato, seguimiento de la ejecución del mismo y demás. No me voy a repetir en ese sentido. Sí que hay algo en común, ¿no?, con independencia del caso de uso, y es bueno, pues la obsesión por dedicar menos tiempo, ¿no?, o menos esfuerzo a tareas que, bueno, pues que supongan extraer información de documentos o la generación de informes a partir del mismo. Es clave, ¿no?, el tener en cuenta que todo debe redundar en un proceso de estandarización, con independencia del punto del proceso donde vamos a aplicar IA generativa. Siempre vamos a estar interesados en que toda la documentación que genera la administración siempre tenga la misma calidad, pues será la forma, ¿no?, que al recopilar todos estos datos, esta información que se va generando pliego a pliego, contrato a contrato, cuando queramos aplicar IA generativa, pues tengamos ese dato de calidad que nos permita bueno, pues ser mucho más ágiles y, como digo, contar con procesos estandarizados. Por supuesto, ¿no?, sobre todo ahora lo vamos a ver con el tema de la generación de pliegos. Hemos visto, ¿no?, procesos en los que veíamos que un contrato llegaba a su fin, todavía no habíamos lanzado ni siquiera el anuncio de licitación, nos íbamos a quedar sin mantenimiento de ese servicio y toca correr, ¿no?, y toca generar los pliegos en muy poco tiempo, pasar por todos los procesos, ¿no?, de revisión por parte de intervención y demás, y eso pues supone un estrés sobre todo en aquellas administraciones que cuentan con un equipo reducido para generar este tipo de pliegos. Entonces, todo lo que sea aliviar, ¿no?, esa carga y dar un mejor acompañamiento al empleado público, bueno, pues creo que es también importante. Y sin más.
Voy a pasar al caso concreto de cómo resolvemos en Inetum esta parte de generación automática de pliegos. Decidimos crear una herramienta que es Smart Report, que realmente lo hemos aplicado a generación de pliegos con IA generativa y que nos va a permitir pues, crear desde cero esos borradores tanto de memorias descriptivas, pliegos de prescripciones técnicas, pliegos administrativos, todo bebiendo de la base documental que tenemos de referencia. Al final, este tipo de herramientas se puede portar a cualquier otro proceso de la administración donde haya que generar informes y evitar, como decíamos, ¿no? de esa página en blanco y estar reinventando continuamente la rueda. Aquí hay un principio clave, ¿no? Muchos han hablado, ¿no? de los riesgos que tiene la IA, no me voy a repetir, de la importancia que tiene bueno, pues una supervisión humana de todo lo que genere la IA generativa. Aquí no iba a ser menos. Debemos ver Smart Report como un asistente, no un sustituto al empleado público, ¿no? Al funcionario que va a estar trabajando precisamente en este caso concreto en estos pliegos. Muy rápidamente, que hemos dicho, ¿no? que el dato, la calidad del dato es clave. Aquí podemos diferenciar pues, información general que pueda poner en contexto, pueda dar contexto al objeto del nuevo pliego que queremos renovar o que se quiere salir, que queremos sacar de cero. Y aquí, bueno, pues todo lo que son pliegos anteriores que se consideren una referencia, que puedan ser un ejemplo para la IA generativa, guías o manuales internos. En definitiva, cualquier documento que recoja las buenas prácticas de la contratación es clave para conseguir sistemas de IA generativa que recojan un poco ese conocimiento y ese buen hacer. Luego, por supuesto, para cada pliego es clave el recopilar pues, documentación que tenga que ver con el expediente en concreto. Desde el informe de necesidad, el poder tener, ¿sabes? Bueno, un primer análisis económico hecho por parte del equipo. O, ¿no? Antes hablábamos de intentar ser generosos y dar el mayor detalle del contrato que queremos lanzar. Bueno, pues es todo información junto a anexos relevantes, etcétera, que vamos a utilizar como base para generar estos borradores de los distintos documentos. Voy a ir saltando, ¿vale? Porque no tenemos tampoco mucho tiempo, pero la herramienta, lo que no sé si puedo, yo no puedo no puedo adelantar el. Sí. Vale, sí, que no. Bueno, pues nosotros podemos ir cargando distintos documentos de referencia en la herramienta. Podemos cargar incluso la plantilla borrador, ¿no? sobre la que se va a generar la respuesta y a partir de pliegos previos ser capaces de generar un índice de contenido o forzar a que la herramienta siga un índice predefinido. La herramienta te permite dar contexto para cada uno de los apartados. Vale, voy a saltar aquí. Sería, y una vez que estamos conformes con el índice concreto, la herramienta lo que nos va a permitir es generar paso a paso el contenido asociado a cada una de estas secciones. El empleado puede hacer las ediciones, puede darle instrucciones para ir modelando
ese borrador de esa sección en cualquier momento, incluir tablas o pedir que la información se presente de una manera concreta. Y de esa manera pues va avanzando con cada una de las secciones. Aquí es muy interesante compartir que si el sistema detecta una incoherencia respecto a información generada en secciones anteriores, nos va a alertar de ello para evitar que errores se trasladen de principio a fin y bueno, una vez que es una manera muy ágil para ir generando, como digo, ese borrador, que por supuesto al final es la persona con el criterio, ¿no? Con el conocimiento del pliego que quiere sacar, va a decidir si está preparado o no para pasar ¿no? Para exportarlo y pasar a revisión por parte de intervención. Entonces, aquí lo que hemos conseguido ha sido reducir hasta un 75% el tiempo requerido en construir un pliego desde cero, mejorando en muchas ocasiones la calidad de ese primer borrador y con un impacto claro, ¿no? en la reducción del estrés por parte del empleado público. Salto a otro caso, que es, por ejemplo, el de validación de ofertas. Una vez, bueno, ya han explicado anteriormente, ¿no? Cómo es el proceso desde, ¿no? la recepción de documentación por parte de la empresa interesada en el pliego. Ahí podemos aplicar IA en distintos puntos, ¿no? Desde extracción de información clave, resumen de los documentos que se ha presentado, configurar las reglas que nos van a permitir guiar la evaluación y llevar a cabo permitir una preevaluación semiautomatizada. Bueno, ahí pone automatizada, pero realmente, como vamos a ver en el vídeo a continuación, lo único que te hace el sistema es, en base a determinados criterios, te da una sugerencia de puntuación. Aquí es el funcionario el que realmente tiene la última palabra y el que va a poder analizar un poco ese razonamiento que ha hecho la IA para decidir si es correcto o no y dar en caso contrario, realimentación al sistema como parte del proceso de mejora continua. Entonces, bueno, aquí voy a saltar igualmente rápido, ¿vale? Es un poco cómo funciona la herramienta. Puedes definir distintos criterios, marcar las reglas, ¿no? de valoración, y cuando una empresa específica ha aportado toda la documentación, pues la IA lo que nos va a permitir es hacer ese análisis de valoración. El vídeo es largo. Aquí se ve bien, ¿no? Y vemos pues para cada uno de los criterios la puntuación sugerida y el razonamiento que ha hecho, ¿no? Y con la precisión con la que el sistema considera que ha acertado. No obstante, bueno, vosotros lo podéis ver en pantalla, hay una forma, ¿no? de dar esta realimentación al sistema y alertar de que, en efecto, ¿sabes? Si se está de acuerdo con el razonamiento que ha hecho la IA generativa o no. ¿Vale? O sea, al final es un poco lo que veíamos anteriormente. Riesgos hay, pero la tecnología, ¿sabes? Pues ya nos permite, si no automatizar 100%,
o sea, hacer ese acompañamiento en cuanto a, ¿no?, la revisión de los distintos criterios, en este caso de adjudicación, pues de alguna forma para, ¿sabes?, para descartar pues, a aquellos que no cumplan ni siquiera un mínimo. Vale. Hay otros casos para administración pública, creo que o sea, estoy ya casi sin tiempo, ¿no? Vale, un par de minutos, ¿vale? Para que veáis otros casos de IA generativa. Hemos trabajado, por ejemplo, pues, en todo lo que es el proceso de evaluación de subvenciones, tanto para el empleo como de acceso, ¿no?, a prestaciones en términos de dependencia, con independencia del caso de uso específico. Lo que sí que estamos viendo, ¿no?, es la eficiencia que se obtiene al pasar de un proceso puramente manual a automatizar en parte con la IA generativa. Tenemos, ¿no?, eficiencias reportadas pues del 80 y el 90% en la mayoría de los casos. Igualmente, ¿no?, para créditos en lo que respecta a la obtención de fondos de recuperación y resiliencia, al final es IA que permite automatizar parte del proceso, extrayendo de manera automática información de esos formularios, de esas solicitudes y permitiendo al empleado público, bueno, pues centrarse en lo que es la toma de decisión una vez que tiene ya automatizado todo ese proceso de extracción de información. Y bueno, por último, sí que me gustaría destacar bueno, pues el valor añadido que aportamos desde Inetum. Nosotros tenemos nuestra propia metodología para el desarrollo de soluciones de IA y de IA generativa. No hay que olvidar, ¿no?, esa IA más analítica que nos permite bueno, pues, en determinados momentos aplicar modelos predictivos, no solo este tipo de casos de uso que estamos desarrollando con IA generativa. Hemos desarrollado nuestro propio marco de trabajo para acelerar la construcción de soluciones de IA, evitando reinventar la rueda continuamente. No voy a hacer spoiler, ¿no?, a la sesión técnica que viene a continuación y no quiero hacer, ¿no?, zoom en esa parte más técnica, pero sí que hacia donde vamos es a la construcción, ¿no?, mencionábamos, ¿no?, hemos pasado de soluciones muy en modo POC, muy en modo prueba de concepto, a soluciones que realmente nos van a permitir escalar con la llegada, y más con la llegada de los agentes de IA. Siempre debe estar alineada con el negocio, de forma que, bueno, pues no sea solo la parte técnica porque sí, sino que cubra una necesidad y esté directamente vinculada, pues, a las realidades y las necesidades operativas de la administración, por supuesto con un enfoque humano, y lo que debemos conseguir es que la IA trabaje para las personas, no suplante a las mismas. Ha salido a lo largo de la sesión también la importancia de tener todo un marco de gobernanza que nos permita, pues, explicar cómo una IA ha llegado a hacer un razonamiento, ¿no?, o a darte una sugerencia en un momento dado. También gobernanza a nivel de costes para hacer esto sostenible y, por supuesto, ¿sabes?, todo lo que engloba la preocupación que ahora hay a nivel nacional de tener sistemas soberanos en los que seamos dueños de nuestros datos, decidamos dónde queramos que se haga la inferencia por parte de la IA, si es en la nube, si es en local o es con una estrategia híbrida que nos permita, bueno, pues,
permitir, ¿no?, la convivencia pues, de soluciones en la nube, como comentaba Jesús en la parte de Copilot, o incluso podamos dar a nuestros empleados públicos dispositivos con capacidades de inferencia en local para que ellos trabajen de manera segura también desde sus casas, o si estamos en contextos en los que a lo mejor no hay muy buena conectividad, la IA generativa sigue siendo posible en este tipo de dispositivos locales. En definitiva, bueno, pues lo que más nos interesa es hacer ese acompañamiento desde un plano técnico, consiguiendo pues, soluciones que resuelvan a nivel funcional una necesidad, pero sin olvidarnos que todo debe ser desde un marco de IA responsable. Gracias. Pues muchas gracias también, Nuria, por esta perspectiva también tan completa de lo que se está haciendo en este caso desde Inetum, de diferentes perspectivas, pero que al final creo que hay un hilo conductor también de todo lo que se ha estado comentando esta mañana. Pues abrimos un turno de preguntas, de debate, por si alguien quiere hacer alguna intervención. Online también se puede intervenir. Yo, si no, no hay ninguna online, ¿no, Isaac? Porque yo desde aquí no lo veo. No, decía que a mí me pareció muy interesante las diferentes perspectivas que se han planteado, porque yo creo que, como decía, sí que hay un hilo conductor en las tres intervenciones, también con lo que se ha comentado esta mañana, pero que a la vez nos plantean diferentes escenarios, ¿no? Es decir, por un lado, yo creo que tenemos esa perspectiva de la propia administración, de todo el trabajo previo que hay que hacer, que nos ha planteado muy bien Jesús, y luego creo que en estas dos intervenciones, al final, una cosa que ha ido saliendo y que yo creo que se ha plasmado muy bien en estas dos últimas intervenciones es el tema de acompañamiento en la elaboración o bien de ofertas, o de pliegos, ¿no? En esta redacción o automática o no, pero siempre supervisada de documentos para presentar. Y yo, sobre todo en la parte, escuchando lo que comentabais, sobre todo en la parte hacia las empresas, al hilo de una de las preguntas que ha salido antes, pensaba, desde el derecho administrativo venimos ya unos años haciendo mucho hincapié en esa parte de la supervisión humana, del uso de inteligencia artificial, en el hecho de que se deben asumir las decisiones o los documentos las decisiones que se vayan tomando y los resultados de un pliego, el documento que sea, por el propio empleado y por los métodos, digamos, de asignación de responsabilidades y de toma de decisiones clásicos en el sentido de asignación de decisiones de administración. Y esto entiendo que esto ya se está trabajando, digamos, por las administraciones en ese tema de la cultura un poco hacia la digitalización, hacia un uso responsable de inteligencia artificial. Pero cuando hablamos de esto que planteabais del uso de estas herramientas por las empresas para presentar ofertas, a mí se me planteaba al hilo de la intervención de esta mañana que efectivamente también es necesario quizá hacer una tarea de formación, de un poco concienciación de que esa generación de ofertas que se haga por parte de estos sistemas puede dar lugar a esas alucinaciones que comentábamos, puede dar lugar a errores y que eso debe ser revisado y supervisado por alguien de la empresa. Es decir, que esa cuestión automatizada tiene riesgos en la administración, pero también desde el punto de vista de la empresa. Entonces, mi pregunta un poco era si desde vuestras experiencias se hace también, que un poco lo habéis comentado, ¿no? Pero si se hace o bien una formación para las empresas cuando se les dan este tipo de sistemas para hacerles ver que no pueden presentar directamente lo que les salga a la primera de cambio, sino que hay que revisarlo, o si se hace algún tipo de acompañamiento por parte vuestra o hay algún tipo de ciclo de supervisión, ya como digo, o bien de vuestra parte o a través de la empresa para esta cuestión, porque más allá de la posibilidad de incluir esas declaraciones responsables de uso de inteligencia artificial en los pliegos, que comentaba el profesor Cerrillo anteriormente, yo creo que es muy interesante,
creo que hay que también un poco concienciar a las empresas del uso, es decir, no solo desde la administración, sino también desde las empresas, porque puede ser un problema. Pues por alusiones. Luego dejo a María, pero en efecto, o sea, aquí al final se trata de, en cualquier solución de IA generativa, ¿vale? Marcar una capa un poco más determinista que al final nos ayude a regular un poco la salida generada. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos como buena práctica el que para responder, ¿no?, a un pliego en concreto, o sea, solo use base de conocimiento generada previamente y valida, o sea, presentada previamente en otros pliegos, y documentación formal de los productos y servicios que nosotros desarrollamos. Entonces, es la única manera de reducir esas alucinaciones. Si yo tengo, por ejemplo, pues una herramienta como la que he presentado, ¿no?, de generación de pliegos, yo tengo un documento en el que explico con detalle cómo funciona esa herramienta. Entonces, cuando voy a dar una respuesta a un pliego en el que se me solicita una herramienta similar, la IA va a generar una respuesta a partir de esa base documental, no de cualquier fuente que pueda encontrar en Internet. Entonces, eso es la mejor praxis de todas. Y, por supuesto, todos los consultores de preventa que poco a poco, ¿no?, van adoptando este tipo de herramientas, pasan por un curso específico en materia de IA responsable en el que, bueno, pues se insiste sobre la necesidad de revisar la información generada por la IA y demás. Es más, Inetum está ahora mismo en un proceso de consecución de la certificación de la ISO 42001, que de alguna manera pues te acredita en lo que es el desarrollo e implantación de soluciones de IA, tanto para interno como para con las organizaciones con las que colaboramos. Y aquí es clave que los consultores pues también vayan dando esos cursos de IA responsable que eviten este tipo de riesgos. Pues en el caso de Yo Te Licito, nosotros ahora mismo, por ejemplo, dentro de lo que es la propia plataforma, sí que avisamos de que la IA puede convertir y puede tener esos errores y hay supervisión. Y sobre todo también intentamos que, por ejemplo, si estamos haciendo un análisis de una preparación y un análisis de pliegos, que se indique la justificación o a la resolución a la que ha llegado la IA, que indique dónde está exactamente en el documento para que cualquiera pueda hacer una supervisión rápida y ver exactamente que lo que está ocurriendo o lo que está diciendo aparece ahí. Por otro lado, también dentro de Yo Te Licito, dentro de los servicios que nosotros ofertamos, porque a veces entregar simplemente tecnología a alguien que no sabe utilizarla no le va a ayudar a nada. Entonces, al final también tenemos una gestión integral en lo que acompañamos en todo ese proceso y le vamos enseñando cómo tiene que utilizar el uso de la IA para generar esas mejores ofertas, para también prepararlas y también para dar esa información. Y en este caso, nuestra herramienta, la manera que tiene de ayudar es crearte un borrador, es decir, partiendo de los pliegos en concreto y de la licitación a la que tú te quieres presentar, ahí te indica cuáles son las valoraciones que tendría la administración según la relación pues, de criterios de valor o juicios de valor que haya. Pues, siguiendo esos criterios te diría cuál es el modelo a seguir. Si tú le aportas propia documentación tuya, te dirá cómo, pero en cualquier caso de ahí no puede, entre comillas, alucinar. La diferencia a lo mejor de las IAs generativas a cuando es una IA más especializada es que al final, bueno, pues le vas dando tú la forma para que no se salga de lo que viene siendo la contratación pública. Entonces, todo el conocimiento que tienes mucho más estricto y mucho más encaminado, cerrando el cuello de botella, que lo que serían las IAs generativas. Entonces, esa solución siempre intentamos limitarlo, pero es verdad que siempre están los avisos de, ojo, cuidado, puede cometer errores y lo que siempre debe haber es una supervisión. Es decir, no se puede dejar plantear una oferta de manera automática y que se presente, porque evidentemente llega que te diga la IA que tú tienes un certificado ISO cuando luego no es verdad, si has resultado adjudicatario, a ver cómo salir de esa.
Sí, sí, totalmente. Pues bueno, muchas gracias a las dos. Desde luego, yo creo que esto es una cuestión fundamental de la implantación de inteligencia artificial y sobre todo eso, que el tema de supervisión y el tema de, bueno, intentar que sea lo más precisa posible con esta especialización que estáis planteando de los sistemas, pero sobre todo esa supervisión que se plantea en la administración pública se habla mucho y los que cualquiera que se haya aproximado un poco al tema de inteligencia artificial en administraciones públicas pues es consciente de la importancia de la supervisión, es decir, sobre todo en esas decisiones más discrecionales, que haya al final alguien que tome la decisión de verdad. Pero desde luego en el sector privado también, porque lo que se plantea en ese contexto de presentación de ofertas, pues también sin duda es relevante para muchas cuestiones en materia de contratación. Pues no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí, Julia. Acércate, por favor, para que te... Vale, nada, yo solo quería aportar valor al proyecto que tiene María. Me ha parecido súper interesante lo de las ofertas, sobre todo técnicas, porque no es que se invente la oferta, sino de la oferta técnica que presenta la empresa. Favorece también a la hora de valorarla por la administración el tema de los filtros que hacéis, teniendo en cuenta pues eso, los criterios técnicos que se recogen en el pliego de prescripciones técnicas, temas de numeración de páginas, que muchas veces parece que es una tontería, pero se tienen que excluir ofertas porque se exceden del número de páginas que se dice como criterio de adjudicación. Entonces yo creo que ya no solo favorece a las empresas a la hora de darle seguridad cuando presenta la oferta, sino también de cara a la administración el recibir buenas ofertas, porque no solo son las cuestiones técnicas que nos presenta la empresa, sino además ajustadas a lo que exige la administración. Entonces, ese trabajo me parece súper interesante. Era poner en valor solamente eso. Es verdad que yo participando dentro de esas mesas de contratación soy la primera que cuando está en una mesa de contratación y te presentan una oferta que no cumple el índice que hemos puesto en los pliegos, directamente esa oferta o se descarta o se le pone una puntuación mucho más baja. Quizás puede que sea el mejor proyecto, la mejor idea, pero simplemente por no cumplir los requisitos, en ese caso el órgano de administración no está a comprobar si realmente está todo en esa memoria conforme ponía en los pliegos. Entonces, esa ayuda, porque tú ya tienes creadas muchas, si tú eres una empresa que licitas, tú ya tienes muchas licitaciones, muchas memorias. Entonces, el hecho de poder utilizarla rápidamente y darle esa forma con documentación realmente que es real, que es tu propia empresa y que en un momento te haga una revisión y te haga esa valoración, la verdad que es uno de los factores que más agradecen las empresas por el tiempo que les lleva. Otra cosa es que la oferta técnica, con sus números, sus cuentas, su proyecto, como lo quieran desarrollar, evidentemente tiene que tiene que partir de cero. O sea, cada empresa sabe realmente lo que hace bien y cómo lo hace. Pero hay una parte que es lo que hablábamos de esa fricción y el tiempo que se lleva y que gastas en preparar una oferta para que luego simplemente, porque te has equivocado y en vez de ser 28 hojas has puesto 29 y te quedas fuera, pues imagínate el tiempo que le puede dar a una empresa y mucho más a lo mejor si esos servicios están externalizados y te los está presentando una consultoría a una empresa que te lo lleva. Yo digo simplemente, o sea, yo que he estado en el lado de la empresa casi siempre, o sea, recuerdo la primera vez que después de preparar una oferta que considerábamos de muy buena calidad, o sea, es que fuimos excluidos pues por incluir un criterio cuantificable en la memoria técnica. O sea, es que fue horrible porque dices, 2 meses de trabajo tirados a la basura y con una oferta que se consideraba buena. Entonces ahí empatizo con esta. Sí, hay que hacer un máster especializado. Entonces, bueno, pues el contar con herramientas como... Las empresas, todo eso no lo saben, quiero decir. O sea, al final la empresa sabe de lo que es su empresa, pero todo ese tipo de conocimientos no, y ahí es donde muchas veces hay muchos descartes y donde directamente muchas empresas llegan al punto de prefiero no licitar por el tiempo que me lleva y porque no sé si va a salir. Entonces, ahí es donde... Esa es la pregunta que yo me refería, porque 113.000 millones solamente hay un licitador cuando realmente hay oportunidades muy interesantes para empresas. Román quería hacer una pregunta también. Como no llevamos mucho retraso,
Perdona por Manuel, pero no me resisto un poquito a... voy a hacer una reflexión, una propuesta y una pregunta. Hago una pregunta. Porque ya que estamos en el marco de dos proyectos, estamos en el marco del curso de Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial y hablando de contratación, y creo que hay cierta dicotomía en el ambiente, pero no nos llegamos a sincerar. A veces hablamos de supervisión humana, pero a veces queremos decir supervisión del humano. Entonces, pero nadie lo ha dicho hasta ahora. Entonces, voy al ejemplo que ponía Jesús, que con el concepto del contrato sacar el CPV, pero a veces no escribimos bien el concepto, ¿no? Y la IA no va a funcionar bien, obviamente. A lo mejor hay que darle más contexto, es decir, hay que darle no solamente el concepto, sino darle toda la documentación, incluso a lo mejor cómo se comporta ese humano. Es decir, a lo mejor con eso llegamos al CPV, ¿no? Como propuesta, es decir, que a veces incluso le hacemos trampa a la IA para un poquito decir, cuidado que lo tenemos que supervisar. Y ahora voy por la pregunta, de verdad. Y más para María y para Nuria, es decir, tenéis sistemas, estáis al otro lado del río, en lo que estamos la administración pública, y tenéis sistemas que ayudan a la creación de ofertas. Cuando estéis diseñando estos sistemas en vuestra cabeza, ¿cómo pensáis que van a ser evaluadas esas ofertas al otro lado? ¿Lo tenéis en cuenta? Es decir, ¿pensáis que van a ser evaluadas por humanos aumentados o por agentes? Una preguntita. Bueno, en principio yo creo que ahora la IA va a empezar a estar en todo. Entonces, igual que tú vas a utilizar la IA para hacer una oferta, seguramente también se utilice la IA para esa valoración. Entonces, al final lo que tú tienes que hacer es intentar que tu oferta vaya dirigida a cumplir al máximo los pliegos y lo que los pliegos quieren. A partir de ahí, yo creo que es un poco más irrelevante pensar si lo he hecho por IA y no. Yo sé que ahora mismo hay mucha gente que puede estar en el sentido con las uñas así de miedo, viene inteligencia artificial, nos vamos a quedar sin trabajo, pero y yo hablo desde el punto de vista también de la administración. Pero es que creo que ahora mismo o te sumas al carro de la IA, pero tanto las empresas como la administración, funcionariado y todo, o te vas a quedar fuera. Porque al final es algo que te va a ayudar a tu vida, aquellas tareas en las que realmente no aportan mucho valor, te dejan hacerlas mucho más rápido y ser mucho más eficiente, pero yo creo que al final es necesario. Bueno, sí puede ser que sea supervisado, pero es que ahora mismo también a veces no sabes cuáles son los juicios de valor por los que valoran más una oferta, porque sigue el índice que han indicado en los pliegos o porque está mejor escrita o cuáles son a veces. Entonces, también esa valoración subjetiva. Yo por complementar, o sea, está claro es que ahora con las herramientas, distintas herramientas, ¿no? que tenemos a nuestra disposición, sería una pena perder puntos por no responder a un requisito específico que está incluido en el pliego. Entonces, bueno, pues el contar también con herramientas que te van haciendo un poco ese macheo, ¿no? Entre lo que llevas escrito y cómo esos requisitos que vienen por pliego se responden, es fundamental, como digo, para no perder puntos. Sí que es cierto que con la IA generativa, como su nombre indica, ¿no? corremos el riesgo de que genere demasiada información o que sea redundante o repetitiva, ¿no? y que al final perdamos un poco la esencia o el valor añadido que podemos dar como empresa. Entonces, yo creo que aquí es donde realmente entra, ¿no? el ponerse, ¿no? el asumir que hay una parte que puede ser automatizada. O sea, que hay una parte que va, o sea, el evaluador va a contar con una herramienta para al menos descartar, ¿no? Pues entre 20 propuestas, seleccionar 10 de una manera, ¿no? más o menos objetiva, pero luego es ese conocimiento, el verse reflejado en la propuesta, el que va a marcar sin duda pues, esa puntuación final, o así considero que debería ser. Yo una nota, una apreciación. Bueno, lo que intentaba
con esa transparencia de cuando decía la calidad del dato y ponía ese ejemplo del objeto y el CPV. Bueno, realmente ahí nos vemos limitados porque realmente el servicio que nos prestan a nivel tecnológico solo nos permite pasar en lo que es el objeto. Pero yo iba más a donde lo que decía el profesor antes me ha parecido muy interesante, es que con esta nueva tecnología nuestros datos trascienden el expediente y se van a ir más allá, ¿no? El dato que nosotros ponemos ahí de objeto es lo que vamos a publicar en plazo y luego cogerán las empresas, ¿no? Empresa de María para ver si realmente puede licitar su empresa a esa licitación. Es decir, nuestro dato va a prevalecer sobre los documentos. Es decir, el usuario, el técnico de contratación, le da más importancia a que su documento esté bien, pero cada vez es más importante a nivel de proceso el dato, ¿no? Eso era un ejemplo concreto, pero bueno, que iba más allá de que vayamos cogiendo conciencia entre todos de pasar de ese documento al dato. Hay veces que en Place, no sé si habéis visto, que pone objeto del contrato, el que pone en el PPT, ¿no? Como objeto del contrato. Entonces, claro, ahí estás desactivando lo que montes después, ¿no? Cualquier algoritmo de IA o lo que sea, es lo que se queda. Eso era un poco lo que quería transmitir. Pues muchas gracias a todos. Me quedo además con estas últimas reflexiones de Jesús. Yo creo que son muy importantes. Se habla mucho de esa cultura del dato y del cambio cultural en la digitalización y pasa por ahí, ¿no? Por esos pequeños datos, ese trascender el expediente y el entender cómo funcionan los procesos también de implantación de estos sistemas, que no es magia, aunque a veces lo parezca, sino que lleva mucho trabajo detrás y mucha estructuración de datos, de procesos para que todo esto pueda funcionar, ¿no? Pues nada, como vamos un poco ya fuera de tiempo con respecto al programa, si os parece, pues lo dejamos aquí dándoles un aplauso de nuevo a los tres intervinientes.